En la Tierra se observan diversos fenómenos como la lluvia, el viento, el calor, ciclones tropicales, tornados, entre otros. Dichas manifestaciones son parte de los ingredientes que permiten un ciclo en el planeta, que a su vez dan lugar a la vida. Sin embargo, ¿sabes qué son? ¿Cómo se desarrollan y su función? Estas dudas y más serán aclaradas aquí en su podcast Meteorología para Llevar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Meteorología para Llevar. Hoy nos acompaña el ingeniero Juan Olalde Fuentes. Él es ingeniero en electrónica y comunicaciones por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. Desde hace 31 años labora para el Servicio Meteorológico Nacional en el área de redes de superficie, administración de la base de datos de estaciones automáticas. Bienvenido, Juan. Muchas gracias. También nos acompaña Edgar Romero. Él es ingeniero en instrumentación electrónica por la Universidad Veracruzana, con experiencia en desarrollo de interfaces, análisis de datos, telecomunicaciones y habilidades de control y automatización. Bienvenido, Edgar. Gracias, un gusto. En esta ocasión nos toca hablar de las EMAs. ¿Quién es EMA o qué son las EMAs? Juan, ¿nos puedes explicar un poco qué son las EMAs? Sí, la EMA es una estación meteorológica automática, son las iniciales, que en realidad es una serie de instrumentos que son eléctricos, electrónicos, mecánicos, que van a tener la capacidad de recopilar los datos meteorológicos, almacenarlos, enviarlos y procesarlos todo de manera automatizada. Son máquinas que están ahí. ¿Interviene el ser humano en la medición de los datos? No precisamente. La estación es un equipo autónomo. La estación se encarga de hacer mediciones u observaciones. ¿Con cuántas EMAs cuenta el Servicio Meteorológico Nacional en México? Bueno, tenemos en principio una red que es la de estaciones meteorológicas automáticas, cuya principal característica es enviar los datos vía satélite. De esas tenemos 189 en todo el país, distribuidas homogéneamente. Y aparte tenemos otra red de estaciones que denominamos estaciones sinópticas meteorológicas automáticas, que de estas tenemos 98 estaciones, también distribuidas en todo el país. ¿Sinóptico? ¿A qué se refiere este término de sinóptico? Sinóptico se refiere a que se recopilan los datos cada determinado tiempo. Todas las estaciones al mismo tiempo recopilan los datos y al mismo tiempo los envían para que puedan ser ingestados en modelos o se puedan aprovechar en otras aplicaciones. Y, por ejemplo, las EMAs, ¿qué miden o qué variables meteorológicas mide una estación? Bueno, las estaciones tienen sensores que miden principalmente las variables de viento. En este caso es velocidad y dirección del viento. También miden la humedad, la temperatura de ambiente. También miden la radiación solar y también miden la precipitación. Y cada una de estas variables tiene una nomenclatura, una clave sinóptica. Sí, para el caso de las estaciones sinópticas, las variables son registradas en un mensaje sinóptico, cada variable. Y entonces, ¿este término sinóptico viene de antes o es actual? No, este término, digamos, sinóptico y el uso de esta tecnología, digamos, esta nomenclatura, es debido a que anteriormente no se contaba con mucho tiempo para transmitir los datos, no había mucho espacio, entonces lo que se hizo fue compactar toda esta información y enviarla, en lugar de enviar los datos tal cuales, se compactaban y se enviaban por medio de claves para que pudieran ser recibidos rápidamente. Y una vez que reciben las estaciones toda esta información del viento, de la lluvia, de las variables, ¿cómo llega a la base de datos o cómo se codifica? Bueno, pues hay dos maneras. En las estaciones que transmiten vía satélite, llegan aquí a una antena que está en el servicio meteorológico, en el techo, y de ahí la información es decodificada y es organizada. Ese por una parte. Por otra parte, las estaciones que son sinópticas, meteorológicas automáticas, que se encuentran instaladas en lugares donde
cuentan con internet o red con agua, esas estaciones, los datos llegan a un servidor que también está aquí en el servicio meteorológico. ¿Y llega por medio de internet, por medio de la red? Así es, para este caso de estas estaciones sí, es por medio de la red, por internet, y en el otro caso que son estaciones que transmiten por vía satélite. Ah, perfecto. Y por ejemplo, me viene una duda. Anteriormente, cuando no había internet, tú ya llevas aquí trabajando 31 Sí. años, entonces te tocó la época donde no había internet. ¿Y cómo transmitían estas o Sí. cómo llegaba toda esta información? Bueno, haciendo un poco de historia, yo cuando ingresé al servicio meteorológico, ingresé al área de radio, que es Radio XBA. Su función principal era recibir todos esos datos vía radio banda lateral, y esa era la manera de comunicarse a todos los lugares y de recopilar la información. Eso fue el inicio aquí en el servicio meteorológico. Radio como, Sí, radio, como los policías se comunican. Parecido, algo así Ah, qué parecido bien. y se recibían los datos cada 3 horas. Había un grupo de gente bastante nutrido, alrededor de 20, 30 personas, recibiendo la información al mismo tiempo, todos, cada quien recibiendo una estación, porque son bastantes y el tiempo apremia, ¿no?, para hacer el reporte sinóptico. ¿Dónde se concentra toda esta información? En los servidores, mencionabas que aquí hay unos servidores en el servicio meteorológico. ¿Son servidores físicos? O sea, son digamos, supercomputadoras. Bueno, pues son equipos que son servidores que están instalados en el site de telecomunicaciones aquí en el servicio meteorológico. Toda la información llega y es guardada en bases de datos. ¿Y toda esta información es exclusiva del servicio meteorológico o es compartida o hay algún sitio donde podamos consultarla? Bueno, pues la información toda es de carácter público. La información la pueden encontrar en la página del servicio meteorológico. Y además de eso, el servicio meteorológico comparte la información con otras instituciones. ¿Con qué otras instituciones lo comparte, por ejemplo? Pues, por ejemplo, el CENAPRED es el Centro de Previsión de Desastres Naturales, y también ¿con qué otras? Serían las instituciones de protección civil de los estados, Sí. También se comparte con ellos. Ellos también tienen algunas estaciones que ellos mismos manejan, pero de aquí tenemos la facilidad de tener la receptora vía satélite y de aquí les compartimos la información que se recibe. Y por ejemplo, con la Organización Meteorológica Mundial, ¿ustedes tienen también algún enlace? Sí, tenemos en principio un convenio para poder transmitir por medio del satélite GOES toda la información de las estaciones automáticas. Entonces, digamos que ellos nos permiten transmitir la información a cambio de que esta información pueda ser accesible por todos los usuarios que tengan una antena receptora. En este caso, donde tengan una antena receptora y haya recepción del satélite, pueden recibir nuestra información y pueden hacer uso de ella. O sea que la antena no solo sirve para recibir imágenes, sino también este tipo de datos. Sí, exactamente, tiene varias aplicaciones el satélite y entre las principales son las imágenes, la transmisión de los datos de las estaciones automáticas, variográficas y de algún otro tipo de eventos volcánicos y cualquier información que pueda ser transmitida vía satélite. ¿Y qué importancia tiene esta información que se comparte a la Organización Meteorológica Mundial? ¿Qué importancia tiene para nuestro país? Digamos, en principio es parte también de un convenio de colaboración para hacer un mapa de datos de tiempo real. Entonces, cada determinado tiempo que se sube la información, ellos elaboran unos modelos matemáticos y esta información genera mapas, genera pronósticos. Entonces, en eso estamos colaborando nosotros con la Organización Meteorológica Mundial, compartiendo la información. Esto quiere decir que México también forma parte importante entonces de esta red de información meteorológica en el mundo. Sí, México forma parte, en este caso es un convenio de colaboración
y también forma parte como país en una región 4 por parte de la Organización Meteorológica Mundial. Toda la información que es compartida también se usa para estudiar el clima y también para alimentar modelos, pero a nivel mundial. Ok, y por ejemplo, estas EMAs, las estaciones meteorológicas, supongo que tienen que tener un mantenimiento o que alguien o sea, no es como que pongan un aparato y que solito funcione. Supongo que debe haber alguien que los programe, por así decirlo, de qué manera funcionan con el ser humano, ¿no? O sea, porque podemos decir que es una máquina, pero ¿cómo interviene el ser humano? ¿En qué proceso interviene el ser humano en estas estaciones? Sí, digamos, la participación de nosotros como parte del servicio meteorológico en estas redes es instalarlas en primer lugar, y ya que están instaladas hay que darle el seguimiento de mantenimiento, que son mínimos lo que hay que hacer para mantenerlas, es prácticamente limpieza, y ya solamente que dejen de operar, dejen de transmitir, ahí sí ya nos trasladaríamos al lugar y haríamos una revisión y en caso de ser necesario reparar algún equipo eléctrico, electrónico o sustituirlo, ¿no? En todo caso. Esa es, digamos, la interrelación, pero prácticamente solitas se pueden quedar en cualquier lugar. Son muy mantenerse, autónomas. Sí, son muy autónomas completamente. ¿Qué parámetros usan o qué características tienen que tener los lugares o cómo deciden en dónde colocar las estaciones? Sí, en principio se hace digamos, una reunión con las personas, con los meteorólogos principalmente, qué puntos son los que les interesan monitorear, ¿no? Ese es donde se parte para escoger un sitio, donde la estación va a ser más útil, ¿no? Y ya después de esto existen una serie de características en cuanto al terreno, los obstáculos cercanos, si hay energía o no energía. En el caso de las que transmiten por internet, las que transmiten vía satélite no hay mayor problema, pueden estar en cualquier lugar. Entonces esos serían los puntos principales para decidir dónde poner una estación. ¿Y algún dato curioso que quieran mencionar acerca de las estaciones meteorológicas? Bueno, como dato interesante podría ser que las estaciones están distribuidas en todo el país. Entonces hay estaciones que están instaladas en áreas naturales protegidas y por lo mismo son áreas que pueden variar, puede ser manglar, puede ser montaña, puede ser desierto. Tenemos varios ejemplos. Está la del Popo, hay una estación muy cerca del Popo. Hay otra estación que está en una reserva del desierto, en el Pinacate y el desierto de Altar. Sí. Hay otra que está también muy curiosa, está en la zona del Silencio en Coahuila, es un desierto. Y hay otra que también está en zona de manglares, que es la que está en Chiapas. Es muy característica porque para llegar tenemos que llegar en una lancha, no podemos tener acceso vía terrestre por los manglares y tenemos que viajar alrededor de una hora y media en una lancha para tener acceso a estas estaciones. Entonces esa es la diversidad de los sitios. También tenemos en lugares como el volcán de Tacaná, en las faldas también. Tenemos en Tabasco, en una zona que también es de manglares, que se llama Paraíso. Y así tenemos mucha diversidad. También aquí tenemos en las zonas urbanas, también tenemos varias estaciones que también nos van a servir para recopilar toda la información meteorológica. Que yo creo que es importante justo como para estar recibiendo toda esta información, aunque esté muy aislado este sitio, ¿no? O que sea como de difícil acceso como el manglar o como el volcán, ¿no? Que se sepa, por ejemplo, cuánta lluvia cae o la velocidad del viento, por ejemplo, en estos sitios, ¿no? Sí, digamos, algo importante que mencionar de las estaciones es que nos van a proveer de información. No la estación en sí va a ser un pronóstico. La estación va a proporcionar los datos y ya en conjunto con las demás áreas del servicio meteorológico se van a generar los pronósticos, ¿no? Nosotros damos el dato y otras áreas hacen los modelos y hacen los pronósticos. ¿Toda esta información entonces se transmite en tiempo real?
Bueno, no todas las estaciones son del mismo tipo. Algunas transmiten la información sí en tiempo real, porque los fenómenos también se necesitan monitorear en tiempo real, pero otras, su objetivo principal es recopilarla, guardarla y enviarla para su análisis posterior. Ah, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Muy interesante la información de las EMAs y muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que vengan otro día a explicarnos otras dudas. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y nos vemos pronto en otro episodio más de Meteorología para Llevar.